Y bueno, vamos a dar paso entonces a nuestro siguiente ponente que nos está esperando y pues invitamos al doctor Oscar Vélez a que continúe con nosotros hasta el final de este evento. Nuestro siguiente ponente es el doctor Germán Ricardo Cubides Pinto. Él es historiador, su trabajo profesional se desarrolla entre la investigación sobre el conflicto armado colombiano, principalmente en la región Caribe, y la consolidación de procesos de construcción de paz y reparación a víctimas. En la actualidad es analista 6 de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad desde 2019. Coordinó la ruta de reparación colectiva en la región Caribe para la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas de 2016 a 2018. También trabajó como analista e investigador regional de la Dirección de Acuerdo de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica para la región Caribe entre 2012 y 2016. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional. Es asesor de diferentes procesos de comunidades étnicas y campesinas, desde la exigibilidad de derechos y la reconstrucción de memoria en diferentes departamentos de la región Caribe. Tiene amplio conocimiento en bases de datos, construcción de proyectos y seguimiento y evaluación de procesos. Además de publicaciones, su trabajo lo ha plasmado en lenguajes audiovisuales como radio, video y multimedia. Participó en la construcción y escritura del informe para el esclarecimiento de la verdad en la consolidación de las rutas étnicas para la consolidación del legado. Ricardo nos va a acompañar el día de hoy con la ponencia Racismo, Conflicto y Construcción de Verdad. Sí. Vale, bueno, un placer estar acá participando en la cátedra Alfredo Molano. Ya lo había hecho antes en nuestro espacio. Me parece muy valioso lo que están haciendo todos por impulsar como básicamente el conocimiento de lo que ha sucedido en el país, ¿no? Y bueno, el tema que hemos tenido para esta cátedra, para esta ponencia en especial, pues es un poco complejo. Vamos a tocar solamente los bordes, como las coyunturas más importantes. Y quisiera empezar con un video como para que tengamos como una entrada desde las voces de las víctimas también, y un poco desde las principales temáticas que se pueden consolidar ahí al interior de lo que ya se expuso. El video hace parte del capítulo étnico, específicamente de las comunidades de la zona alta de los Montes de María, de los consejos comunitarios de San Jacinto en la parte alta. Que yo la voy a buscar, la voy a llevar. Déjala ir, esa muchacha llorona, vaya pues. Déjala ir, por toda la capital, ahí vaya pues. Déjala ir, y óyele, fuego caramba, vaya pues. Más que todo era a población de San Jacinto. Cuando, como ahí es una población bastante racista, el municipio, cuando la gente llegaba decía que ya llegó la noche, o ya llegaron los cagajones de burro, o ya llegaron los mierdas de puerco, como eran palabras que ellos decían haciendo referencia con lo malo. Déjala ir, óyele, fuego caramba, vaya pues. Déjala ir, que yo la voy a buscar, la vaya pues. Déjala ir, déjala que ya se vaya, vaya pues. En algunos momentos nos trataban los negros que vienen de San Cristóbal, están vinculados a la FIA o al grupo de la guerrilla. O sea, a nosotros en algunos momentos nos vinculaban tanto la fuerza pública como los otros grupos. Ponían a la gente a hacer trabajo forzoso. Se da un caso de un compañero, ya no está acá, que supuestamente por ser negro o por no acogerse a algo que decía, y lo pusieron a hacer un trabajo forzoso a cargar todo el grupo que estaba. Más o menos unos 20, 30 metros a un grupo casi de 100 personas.
para que no se mojaran los pies. Y como dejara caer alguno de ellos o hiciera que se mojara, ahí mismo lo fusilaban. Bueno, el ejército, como digo, nos vinculaba que todos los negros éramos guerrilleros. Y si éramos de esta zona, porque de esta zona los negros eran guerrilleros. Ahora fue peor la cura que la enfermedad, porque ahora no solamente era por negro, sino porque éramos negros guerrilleros. Y eso trajo la cantidad, fue lo que trajo el desplazamiento del 99, fue lo que trajo el asesinato selectivo por parte de las autodefensas. Es decir, eso trajo que nos llevaron las autodefensas, se nos llevan los animales. Es decir, el bloqueo que hizo el Estado de los años 90 hasta el 2008, el Estado confinó la población a total, le quitó la medicina, le quitó alimentos, le quitó todo, el Estado le quitó todo eso. Cuando nosotros estábamos de pronto en el arroyo, ellos hay veces que llegaban y uno lavando, lo que decían es lávame esto, o en algunas partes de las casas llegan a algún lado, cocíname esto, que es algo que uno no debiera hacerlo, pero como se supone que la gente por miedo a veces tenía que hacerlo. Para todos los negros, para él eran flojos. Ese era el decir de él menospreciaba bastante la raza negra, es verdad. A todo el que podía maltratar que fuera negro lo maltrataba. Nada más que por ser negro, porque él decía que todos los negros eran iguales y que era flojo. Y él odiaba a la gente floja. A más de uno le pegaba planazos, golpes, patadas, lo mejor dicho. Al que la sacaba barata y que le pegara y no lo matara. Todos los grupos armados, incluyendo la institucionalidad, se les presentaba cualquier situación y iban a buscar uno a medianoche, ya que tenemos uno con un herido, tenemos uno con un dolor. Entonces, si usted le favorece o le hace esa obra de caridad a ese grupo, cuando se vaya ese grupo viene otro y uno de pronto no puede hacer esa acción, porque yo no soy paramilitar, no cuido, porque tú fuiste hasta el día a esta parte. Y eso lo hacen los mismos integrantes que se cambian de un grupo para otro. Se dedican a señalar esas acciones. Entonces, ahí nos quedamos quietos, quedé con los conocimientos ahí. Ya cuando se trató de pacificar esto, comencé otra vez a recuperar las plantas. Hoy San Cristóbal perdió una gran parte de su territorio a través de la invasión que tuvimos por el monocultivo de palma de aceite, piña, ganadería, y hay muchos empresarios en la zona, entonces también tuvimos como ese despojo dentro del territorio. Tiene mucha reacción con la llegada de algunos empresarios por estos monocultivos a estas tierras. Si el Estado recupera un territorio, pero no permanece en él, vuelve y lo pierde. Sí, porque las causas que originaron la pérdida de ese territorio siguen vigentes, como es el abandono. Es decir, no hay las vías, no hay la educación, no hay los procesos de generación de ingresos, es decir, no hay la salud, es decir, la justicia solamente se está haciendo la justicia ancestral porque la justicia ordinaria no acompaña. Si el acuerdo se cumple tal cual como está escrito, le aseguro que aquí la violencia desaparece en Montes de María. Pero si el acuerdo no se cumple, la violencia va a permanecer, hágase lo que se haga. Cuando nosotros tengamos esta garantía de no repetición, que tengamos la garantía de la implementación de estos planes de reparación, cuando tengamos la garantía de esta restitución y la garantía de esta titulación o el restablecimiento de derechos como persona, como grupo étnico, yo creo que es una ganancia para nosotros y ahí sí decimos. Nos sentimos a satisfacción y esto sí nos garantiza de que nosotros podamos proyectarnos y podamos permanecer durante el tiempo. Bueno, se vio un poco raro, me imagino que estaba un poco pesado y entonces como que se oía la imagen y después se oía la voz, pero digamos que el mensaje está ahí, ¿no? Se logra contar, se logra la narración de lo que en cierta forma la comisión vino después de entrevistar, después de escuchar, después de reunir, a consolidar como hallazgos, y en este caso los hallazgos del capítulo étnico, que claramente
rondan alrededor de ese diálogo entre el racismo estructural y el conflicto armado interno. Y quisiera empezar como por ahí, ¿no? Es un tema que para Colombia es difícil, digamos, para la mayoría de la sociedad colombiana es difícil de abordar, lo hemos visto el año pasado y este año pues, con todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con la puesta en práctica de las políticas públicas, de lo que ha venido sucediendo también con las personas en el paro, con las comunidades que hicieron parte del paro, pero también con la vicepresidenta, las expresiones que hemos escuchado. El racismo está ahí y lo hemos visto emerger cada vez de manera más poderosa, ¿no? Y es una verdad muy difícil de narrar, decirle a la sociedad colombiana, usted tiene una estructura racial, racista, ¿sí? Hay una discriminación profunda que se relaciona con su forma de entender al otro en relación con su color de piel, con su pertenencia a una comunidad que usted considera diferente, ¿sí? Entonces, también ha sido difícil, incluso dentro de la institucionalidad, narrarlo, ¿sí? Como ponerlo en la mesa, como contarle desde el primer momento a todos los grupos, incluso a los investigadores, a todas las mesas que están como pendientes de esto. Vamos a trabajar unas líneas que nos permitan entender cómo hay un racismo estructural en Colombia y cómo marcó profundamente y sigue marcando todo el conflicto armado, sí. Entonces, por un lado, quisiera empezar por eso, ¿no? Como evidenciamos que es una realidad y que es difícil que para nadie es fácil que le digan, usted es racista, su sociedad es racista, hemos compartido, digamos, nuestra cotidianidad con prácticas racistas. Entonces, empezamos por ahí, con un principio de acuerdo sobre la realidad que hemos estado viviendo en Colombia. Y para los pueblos ancestrales, esto es, digamos, un espacio de lucha constante, desde incluso la narración del conflicto. Entonces, por ejemplo, en la periodización, cuando hemos trabajado desde diferentes espacios de construcción de memoria, incluso desde la justicia transicional, pero desde otros espacios también más académicos, cuando queremos proponer una periodización, siempre, bueno, el debate es grandísimo, ¿no? Cuando empezó el conflicto en Colombia, ¿no? Que en el 30 con las grandes transformaciones y los problemas de la tierra como tal y las leyes que surgieron de ahí, con la hegemonía conservadora, ¿no? Que desde el siglo XIX hay muchas, digamos, confluencia de discusiones, pero nunca se vio claramente la posición de los pueblos ancestrales. Y cuando se pregunta a los pueblos ancestrales, pues para ellos no ha habido un comienzo más allá de la llegada de los españoles del mundo occidental. Y la discriminación a que han sido sometidos. En el caso de las comunidades indígenas se habla de un exterminio físico y cultural. En el caso del pueblo negro colombiano, en todas sus ramificaciones, se habla de un racismo estructural, ¿no? Entonces, si vamos a medir la temporalidad del conflicto en las mesas de concertación, con los pueblos ancestrales siempre se ha puesto esto sobre la mesa. Es imposible aceptar como una periodización que no contemple las violencias anteriores que son estructurales, ¿sí? Y no entenderlo esto como una continuidad y también como parte de lo que podría ser una ampliación de cada una de las formas de victimización, de cada una de las acciones, de los dispositivos de violencia que cada actor armado ha puesto en los territorios. Entonces, empezando por ahí, poder observar esta clase de concepción del conflicto nos permite, de hecho, empezar a dejar de ser un poco racistas al incluso narrar el conflicto como tal. Entonces, quisiera pues pasar a la siguiente diapositivas muy sintéticas en relación a lo que hemos construido en el capítulo étnico.
y pues al lado de ellos vamos a estar como profundizando en algunas ideas. El tema fundamental, digamos, es cómo hacemos para entender qué está entendiendo cada una de las comunidades étnicas por conflicto, cómo está entendiendo los daños que sufrieron, ¿sí? Y cuáles podrían ser vías de reparación y caminos de no repetición. También hemos, digamos, contemplado o de manera conjunta cuáles han sido los parámetros, los parales fundamentales de la resistencia al interior de los diferentes pueblos ancestrales. Entonces creo que desde ahí es donde se podría como entender mejor de lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de racismo estructural, precisamente estamos hablando de poder entender cómo estas características generaron una desproporción en los impactos del conflicto armado. Y eso lo podíamos ver, por ejemplo, en el video que vimos, acabamos de ver, por eso digamos que es como una entrada, ¿no? El video trabaja diferentes temas de manera muy general, con unos testimonios como muy concretos. Ya es como una apuesta incluso sintética de varias entrevistas y unos informes. Hay que decir que estas comunidades, por ejemplo, presentaron su propio informe a la Comisión de la Verdad y todo el informe versó sobre el racismo. El informe se llama Memorias de Gaita y Tambor de los Montes de María y tiene un caso sobre esos dos consejos comunitarios. Básicamente, ¿qué pasa ahí, no? Entonces, más allá de que no estamos entendiendo que han sido perseguidos y discriminados, que incluso el Estado como tal no ha logrado consolidar procesos de modernidad, precisamente porque considera que esos espacios no son viables o son de otro o tienen unas características extrañas a lo que entiende como modernidad, ¿sí? Desde esa misma concepción hay que poder acercarse a cómo llega cada uno de los actores armados a esos espacios y cómo esas mismas digamos, construcciones culturales son las que permiten que se consoliden esos escenarios durante más tiempo y generen una desproporcionalidad en los impactos de cada una de las acciones de los actores armados en relación, digamos, estadística, y ahorita vamos a hablar de eso, con otros sectores sociales de Colombia, ¿no? ¿Podrías pasar a la siguiente? Bueno, lo que estoy tratando como de sintetizar en este texto, que de hecho es como un extracto del capítulo, es un poco de lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces tenemos la relación estructural del racismo desde el Estado, las violencias que vienen desde la colonia, la discriminación y cómo llega después de eso además un actor o varios actores armados a determinados territorios. Nosotros lo que hemos hecho o lo que hicimos para lograr como darle fuerza a cada una de las ideas que estábamos sosteniendo es trabajar desde las victimizaciones en relación a las dinámicas económicas y la utilización de los territorios ancestrales, ¿sí? Cómo los actores económicos en alianzas específicas que de alguna forma tienen relación con algunos de los patrones, grandes verdades que expuso la Comisión de la Verdad en su informe, tienen que ver eso, ¿no? Como los entramados que hay entre los sectores económicos, los actores armados y las riquezas que hay o para explotar las riquezas que hay en el territorio, pero cuando los vemos ya en el mapa, lo que vemos es que de una u otra forma terminan afectando de manera desproporcionada a los pueblos ancestrales. Y eso tiene que ver también por la forma en cómo se entiende el territorio desde la construcción de modernidad del Estado colombiano. Entonces, podrías pasar al siguiente diapositiva. Lo que estamos hablando acá es que logramos ubicar 17 macro territorios que de alguna u otra forma lo llamamos como corredores de la guerra a lo largo de todo el país. Esta es como una ilustración que hicimos como para una cartilla, como para un uso pedagógico de uno de ellos.
específicamente el de los Montes de María, del que estamos viendo el video, y lo que hace es mostrar cómo el territorio en sí es lo que está en juego para los actores armados en su relación con la utilización de la guerra. No hay, en lo que hemos podido constatar ahí, no hay una apuesta más allá, más profunda más bien, que la economía o las diferentes economías legales e ilegales para estar, digamos, afectando a las comunidades que están en estos territorios, y principalmente son comunidades, sobre todo en las zonas más altas, son comunidades ancestrales. Entonces, en la Serranía de San Jacinto, pues ahí están los números. Tenemos 26 consejos comunitarios, 65 cabildos indígenas, y la Serranía de San Jacinto, lo que conocemos como los Montes de María, fue un teatro de operación que se elevó en cifras de todas las formas de victimización de todas las acciones entre 1997 y 2005. En territorio de las acciones y se ven las bases, los lugares más apartados, pero más apartados es donde conviven con las comunidades étnicas. Por ejemplo, el mayor campamento de las FARC en los Montes de María estaba al lado de estos dos consejos comunitarios, en el cerro de al lado. Estuvieron confinados durante casi 10 años. Y en la parte baja, entre las comunidades del pueblo Zenú y del pueblo negro de San Onofre, estaban asentadas las bases paramilitares, que además servía de corredor para salir, sacar la droga, y todavía lo es para el Clan del Golfo. Hay factores de permanencia ya. Entonces, lo que hemos encontrado es que esa forma en que el Estado actúa, digamos, discriminando el desarrollo, la modernidad, la actuación misma del Estado en los territorios ancestrales, permite también una desproporción de las acciones de los actores armados sobre las comunidades ancestrales. ¿Puedes, por favor, pasar a la siguiente? Este es otro del Caribe. En el Caribe hay 4. Este es creo que es el primero. Primero lo pensamos como en la Sierra Nevada de Santa Marta, después se nos amplió al Perijá y después ya cobijó hasta el desierto de la Guajira. Hay un corredor minero que pasa por ahí, donde está el Cerrejón, Drummond y todo eso, ¿no? Y ahí lo que encontramos fue que había violencia mucho antes de la llegada de los actores armados, desde, bueno, ya fuera como antes del conflicto como tal, de la guerrilla versus ejércitos paramilitares, ya fuera por actores propios de los actores, vinculados a los actores económicos, como antecesores del paramilitarismo, o ya fuera por la misma fuerza pública, que además utilizaba, pues, más bien, los actores económicos para generar sus desplazamientos, los beneficios como tal, utilizaban ya sea fuerza pública directamente, la policía para despojar, por ejemplo, comunidades como Chancleta o Tabaco, al lado del Cerrejón, y después armas, digamos, unas alianzas específicas, el arma jurídica como tal, con legalizaciones notariales, ¿sí? Y eso está, digamos, muy comprobado en todos los patrones que hemos podido consolidar en el Caribe y en otras partes de Colombia, en el Pacífico también. Entonces, cuando ya puede uno mirar con detalle esto, entiende que, pues, más allá de lo que la gente considera como una característica que puede palpar, que puede construir desde su imaginación como racismo, lo que vemos en la práctica en la guerra es que hay unos factores económicos que resultan, digamos, beneficiados de esa forma de discriminación, ¿no? Y de esa forma de actuación del Estado desde mucho antes de la llegada de los actores armados. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿qué sabes muy, muy por encima? Porque digamos que el tiempo no nos da para mucho más. Este es un tema muy amplio, pero para que puedan hacer preguntas también, cuestionar ciertas como verdades que están ahí como puestas sobre el terreno, y acercarse también a unas características muy, muy concretas de esa relación conflicto armado y racismo. Entonces, lo primero, pues el racismo es una estructura cultural que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Y pues atraviesa a los actores armados y atraviesa como la fundación misma del Estado y la formación de la institucionalidad. Entonces, eso no se puede dejar de lado cuando estamos analizando el conflicto. Lo segundo es que la acción violenta del Estado la acción violenta del Estado contra las comunidades y los territorios.
es entender cómo el Estado ha venido en ciertas regiones específicas acortando los territorios, ¿no? Actuando en contra de las comunidades como parte de una estrategia de más largo plazo económica que termina pues funcionando para unos sectores muy específicos de la sociedad y a veces digamos del mundo económico internacional. Entonces, eso está como tal. Yo quisiera como en eso decir dos puntos muy específicos, ¿no? Hay un concepto muy, muy importante que se llama, que habla de la necropolítica, de un autor africano, lo pueden buscar. Es medianamente aplicable aquí, ¿no? Es una gobernanza sobre la muerte sobre algunos territorios donde la discriminación es tan fuerte que la vida no vale y está dispuesta para la ganancia de los actores sobre ella. Y en esto hay un ejemplo muy, muy duro en Colombia y uno es Buenaventura, ¿no? Un puerto pues que ha hecho que permanezca el conflicto durante todo este tiempo sin observarlo. ¿Sí? Es como si la economía funcionara por un lado y la ciudad por otro, la ciudad es totalmente negra, es el pueblo negro el que vive ahí, y aparte de eso hay diferentes actores funcionando y es donde se han dado, por ejemplo, pues en una dimensión totalmente desproporcionada, desapariciones forzadas, en un caño específico que es el estero de San Antonio, por ejemplo, para ser muy concretos. Y eso pasa en el Caribe, en un canal que se llama el Canal del Dique, desde hace muchísimo tiempo y estuvo en silencio durante años, y también en el mismo sentido como un desarrollo económico, pero que permite que haya una actuación directa sobre las comunidades que terminan siendo víctimas de unos dispositivos de terror impresionantes para un control territorial muy específico. Entonces, eso tiene que ver con ese punto. Entonces, la economía de la guerra es su relación con los pueblos ancestrales, ¿no? Cómo termina entendiéndose la economía de victimización de los pueblos ancestrales. Ahorita hablaba un poco de manera tratando de ser integral la idea de cómo se entiende el territorio, ¿no? En el tema de las minas, cómo hay que ver cómo sufren no solamente los hombres, ¿no? La naturaleza, los animales, no hay que ser antropocentrista para eso. Bueno, las comunidades étnicas, las comunidades ancestrales, no tiene una separación, muchas de ellas, digamos, entre el territorio y la comunidad, es una sola cosa. Entonces, la economía de la guerra lo que ha hecho es romper esa relación, y las comunidades en forma de respuesta también han creado incluso categorías como cuando se le pregunta, bueno, ¿cómo vamos a entender la victimización? Hay una muy, muy interesante categoría que es el territorio como víctima, ¿no? ¿Cómo hacemos para reparar el territorio? ¿Cómo hacemos para reparar los ríos donde fueron arrojados los desaparecidos? ¿Cómo hacemos para reparar, por ejemplo, la sangre derramada en el desierto, que para las comunidades guayús es sagradísimo? No se puede derramar sangre, es como algo irreparable. Entonces, esa relación hay que entenderla y no se puede, digamos, digamos, no entender en profundidad si usted no logra hacer un chip ahí en las formas en que ha venido construyendo conocimiento sobre el conflicto que tienen que ver con el racismo estructural. El racismo, el otro punto que me gusta como que puede funcionar también como una línea de investigación, es el racismo en la comprensión de la guerra y en la atención a las víctimas del conflicto. Para los pueblos ancestrales ha sido una guerra casi poder introducir los temas relacionados con ellos dentro de la institucionalidad encargada de construir conocimiento. Han tenido que pasar las mesas de participación, han tenido que ir las grandes autoridades ancestrales a demandar su derecho a la verdad en las diferentes instituciones, y de ahí han surgido leyes que ahora se respetan. Hay formas, digamos, de construir verdad dentro de la unidad de víctimas, que tiene una dirección de asuntos étnicos, la DAE. En la comisión tuvimos la dirección de pueblos étnicos, en la unidad de tierras, pero eso es ganado desde los pueblos, ¿no? Porque parecía algo, no, pues claro, lo vamos a tener en cuenta, pero pues no es solo tenerlo en cuenta, es como introducir los mecanismos que permitan que la voz y el conocimiento de los otros y lo que se entiende por conflicto y cómo se entienden los daños y las formas de reparar sean tenidas en cuenta. Entonces, eso es fundamental, pero además
cuando lo ves en la práctica, lo que hemos podido observar con estadísticas es que hay una revictimización, que hay una desproporcionalidad en el maltrato, por ejemplo, de las mujeres negras en las oficinas de atención a víctimas, ¿sí? Y está narrada, tenemos ya como consolidado sobre esos temas, ¿sí? De diferentes formas hemos podido entender que el racismo sigue actuando de construcción de conocimiento sobre el conflicto, pero también de atención a víctimas. Y eso es un hilo que toca seguir jalando precisamente para seguir aportando a que no siga pasando. Por último, hay que ser interseccionales con esto, ¿no? Y tanto en el tema de la atención, o sea, no le va igual a una víctima que es negra, que es mujer, que la desplazan por segunda vez en un barrio, que a otra víctima diferente. Es así. O sea, y poder ver cada una de las características nos ayuda precisamente a poder narrar eso y también generar mecanismos para que no pase más, ¿no? Y de eso se habla cuando estamos hablando de interseccionalidad, ¿no? De poder ver cada una de las situaciones para ver la proporción de la afectación y la proporción también de los procesos que tienen que llevar a la reparación o llevar a la construcción de verdad. Esos, digamos, 6 puntos quisiera dejar yo ahí en la mesa. Sé que toqué otros ahí que pueden ser interesantes y que pueden, obviamente, pues, partir como premisas para una pregunta, para una investigación, pero digamos que consolidan un acervo como de lo que nos ayuda a construir el capítulo étnico y acercarnos desde el racismo como el racismo estructural dentro de lo que pensamos del conflicto armado. Entonces, yo pararía por ahí, son 6:30 exactamente, y pues estoy abierto como a cualquier diálogo, pregunta, lo que quieran. Compleja, como tú dices, presentación del racismo. Y pues bueno, antes de preguntar si hay preguntas, tengo una desde aquí, desde este punto, y es, digamos que en el tema étnico, como tú nos lo muestras, se entiende muy bien la disputa por el territorio, ¿no? O sea, digamos como que ya no es una disputa solamente por la tierra, digamos como tú nos lo ilustrabas, sino que es ya una disputa por el territorio, por la biodiversidad, y no solamente el territorio, ese territorio está atravesado también al cuerpo del otro, ¿no? Entonces, creo que en el tema étnico y en el tema principalmente del racismo vemos cómo esto es con mayor violencia. Entonces, quisiera preguntarte si dentro de tu análisis esto sí, digamos, es así o, digamos, o también existen, digamos, dinámicas de disputa por la tierra y, digamos, esas formas clásicas de la violencia, del conflicto en Colombia. Clásicas del conflicto en Colombia, de los orígenes del conflicto en Colombia. Creo que casi nada más clásico que la discriminación racial para el conflicto, ¿no? Todos hemos sido y seguiremos siendo discriminados, incluso por sudacas en cualquier lado. Es como algo como muy estructural dentro de la cultura de nosotros, ¿no? Se ha mantenido en el tiempo. Ahora, cosas como poder entender lo que es realmente el impacto al territorio es donde podemos hacer el clip, ¿no? Como, a ver, un momentico. Para todos hay una proporcionalidad y obviamente todas las formas de entender el conflicto son válidas y cada uno tiene que caminar sus diferentes rutas de reparación. Estoy hablando de los campesinos que ahorita van a ser declarados sujetos de derechos. Eso va a ser importantísimo para este país. Pero hablando de las comunidades indígenas, poder entender cómo ellos ven de verdad la afectación al territorio. Por ejemplo, por eso me gustaba tomar lo de las minas ahora, porque, claro, cuando tú vas por ejemplo, a la Sierra Nevada, te sientas con un mamo, les voy a hablar de un caso muy, muy concreto, un ejemplo real. Si te sientas con un mamo, le digo, bueno, mamo, cuénteme usted qué piensa de esto, cómo hacemos para reparar lo que pasó en sus ríos, en sus cuencas.
Y él le dice, mira, más allá de eso toca repararlo todo, pero además no es como ustedes piensan que es ir a dialogar con todo el mundo, sino lo que nosotros pensamos es que toca ir a sembrar cuarzos y hacer pagamentos. Y esa es la forma en que, a ver, si usted no hace el chip acá y le da posibilidad que eso también es lo real de esta vida para otras comunidades, pues no está realmente entendiendo de qué estamos hablando, ¿no? Hay una multiplicidad de realidades, una multiplicidad de apuestas de desarrollo, incluso que no tienen que ver solamente con eso que estamos entendiendo como el desarrollo de la sociedad colombiana, que parece algo chiquitico, o con lo que pasó en el conflicto desde el mundo occidental. Bueno, quisiera preguntar si alguien en nuestro auditorio tiene alguna pregunta para hacerla directamente, levantarnos la mano. Bueno, entonces, no sé si el profesor Ever quiera de pronto hacer algún comentario, complementar algo con relación a nuestra ponencia. Sí, no, agradecerle nuevamente a Ricardo por acompañarnos, por compartirnos esta experiencia. Y tengo una pregunta, sí, que digamos me asalta una duda en relación con las claves para entender el conflicto y es en relación al racismo, al racismo, entendiéndolo como un racismo estructural, para entender y la reparación a las víctimas. Digamos que son dos escenarios complejos, como lo mencionaba en la introducción. El racismo o la categoría de racismo no es que no haya sido explorada ni estudiada, pero es poco presente. O sea, como esta es una sociedad negacionista, clasista, racista, el problema radica precisamente ahí, que es una sociedad que quiere negar, ocultar el racismo, la pobreza, al indígena, al campesino y otros estereotipos adicionales, pero para no agrandar las categorías, entendiendo el tema del racismo, para entender las dinámicas del conflicto armado. El video es, digamos, muy claro a la hora de poner en esa perspectiva precisamente cómo victimarios de esa misma zona del país, porque Cadena es también de esa zona del país, discrimina a los propios congéneres, a los propios habitantes de esa zona, discriminándolos por su raza. Y él pertenecía a esa raza, no sé, eso es en el Palmito, los Claro, no, Palmitos. sí. Y por ejemplo, el testimonio que está ahí es el testimonio de un subcomandante de él, Emilio Correa. Ahí es como vivir, que está narrando cómo, qué hacía su comandante. Ese video, por ejemplo, tiene pedazos de victimarios también, que también es importante como escucharlos para ver desde dónde estaba actuando él. O sea, él realmente se creía blanquísimo, ¿sí? Creía que todos los negros eran vagos y eso pasa como, a mí me pasa, o sea, esos espacios son muy especiales por eso. Los voy así como una anécdota, me pasó hace poquito en Barranquilla, ¿sí? Como, no, pues es que estamos en un auditorio todos así y están hablando como si los negros estuvieran por allá, quién sabe en dónde, cuando pues si no se miran al espejo sí está muy difícil la vaina, porque es como, bueno, ¿de qué estás hablando? Es que sí, a las comunidades y a los afrocolombianos los tratan muy mal, pero no se están mirando al espejo sí, de manera consciente. Exactamente, sí. Yo tuve la posibilidad de estar precisamente en una misión de ONU en San Antonio del Palmito, que queda muy cerca de Coveñas, y pues en San Antonio del Palmito era el pueblo de Ahí está Cadena. la finca. Señor. Ahí está la finca donde están los desaparecidos en San Antonio del Palmito. Exactamente, hay una finca donde hay Las Canarias se llama. pues la desaparición forzada, que en esa zona del país también, digamos, tuvo una incidencia mayoritaria, porque, bueno, el tema de la desaparición forzada es un tema complejo en el país y que también traía a Darío Sandoya en acotación y en relación a las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos, las desapariciones forzadas, bueno, toda una categoría jurídica ahí, pero sí quería mencionar que para entender el conflicto desde como recurso estructural, el racismo es una categoría que permite tener también una óptica de discriminación y es una discriminación que sufren las víctimas, como lo planteaba Ricardo. Todas las víctimas o todas las víctimas no, pero las víctimas todas tienen su historia cuando van a la fiscalía, por ejemplo, a interponer un denuncio.
cómo lo reciben los funcionarios. Bueno, no solo de la Fiscalía, también pasa en la Procuraduría, pasa con la Defensoría del Pueblo, pasa con la Personería o con los funcionarios de la Alcaldía. Cuando una persona lleva un dolor y va a narrar una historia, nadie lo quiere escuchar, nadie quiere saber de desaparecidos, ni de muertos, ni de desplazados. Ahora, si hay una categoría como esta del racismo, si va una persona indígena, si va un campesino o si va un negro, y ahora una condición de género, que sea mujer, como el ejemplo que ponía Ricardo, una mujer negra radicando o averiguando en una investigación de la Fiscalía sobre un proceso de victimización, pues digamos que la Lo tiene más discriminación dura. es más dura, es mayor, y bueno, eso me llamó mucho la atención también escucharlo acá, y también como para tratar de hacer la apertura del contexto para que pues sepamos que dentro de esos procesos de revictimización, también los procesos de reparación, haber oportunidades en procesos, bueno, de justicia transicional, pero también en procesos de justicia restaurativa, y entendiendo la justicia restaurativa como un derecho. Acá estamos hablando de víctimas de racismo de verdad, y está implícita también el derecho a la reparación, de la reparación integral, que puede ser individual, que puede ser colectiva, que puede ser material, pero que también puede ser simbólica, ¿no? El MAMO propone una forma de reparación simbólica en el ejemplo de Ricardo, y esa reparación simbólica también está concebida como una de las formas de reparar dentro del modelo de justicia transicional, dentro de un modelo de justicia restaurativo, donde no solo es con una indemnización económica como se repara una víctima o como se cree que las víctimas esperan que la reparen. Lo que quieren es plata, lo que quieren es que les den dinero. No, hay víctimas que quieren saber la verdad. Hay víctimas que no quieren recibir una suma de dinero, pero sí que se les reconozca de manera simbólica que tuvieron una afectación y que se les repare de manera simbólica ese daño o ese perjuicio. Entonces, por eso la reparación no solo es una indemnización, la reparación también puede ser en términos de rehabilitación, por ejemplo, medidas de rehabilitación, medidas de restitución, garantías de no repetición. Entonces, solo quería hacer ese comentario para no extenderme ni salirme del tema principal de Ricardo en relación con el racismo, pero sí es una perspectiva desde la cual uno puede hacer una lectura de discriminación en el conflicto armado o en el contexto del conflicto armado, realmente en el proceso de reparación, de memoria y de verdad. Por eso mismo señalaba esa categoría que me llamó la atención dentro de las claves para entender la relación del racismo y el conflicto, y es esa del racismo en la comprensión de la guerra y en la atención a las víctimas del conflicto. Era solamente ese comentario, Ricardo. Bueno, yo quisiera tener dos. ¿Alguien va a decir algo más? ¿O hacer otro comentario para recogerlos después? Yo quisiera hacer dos puntos ahí, solamente como dejarlos planteados, y es una de las cosas que nos costó muchísimo trabajo fue los datos, ¿sí? Que en eso también está el racismo. O sea, no contaba la institucionalidad, no tenía la capacidad de entender cuántos eran los muertos, desaparecidos, mujeres violadas, negras, o indígenas o de la comunidad rom, por ejemplo. Todavía está la hora que mucha gente no sabe que en Colombia vive la comunidad rom y que son ampliamente víctimas del conflicto armado. Eso está en el capítulo étnico, pero nos costó muchísimo trabajo. De hecho, nos tocó ese momento en que hubo incluso bueno, el LANET sufrió una crítica muy grande porque las comunidades o los procesos organizativos negros se dieron cuenta que había más o menos un genocidio en cifras. O sea, de un censo a otro bajaron como 2 millones. O sea, no prepararon bien a las personas que hacen el censo y las estadísticas, no preguntan cómo debe ser, y pues la gente no tiene que decir lo que es, porque se reconoce, no tiene que estar diciéndolo todo el tiempo. Usted no es claro al tomar la estadística, pues está muy mal, y si no va también de manera muy concreta a los espacios que debería ir, pues peor. Entonces, con las cifras fue bestial. O sea, si las personas ahorita que pasaron hablan de las cifras de Minas, imagínense esto a nivel de necesidades básicas insatisfechas en Tumaco, ¿sí? ¿Cómo levantar esas, sí? Y cómo cruzar eso con conflicto armado. Y así con todo, que es la manera en que usted puede realmente entender
cuál es la proporcionalidad de las víctimas y la victimización de los desplazados, por ejemplo, en ciudades. Y así, cada dato, nosotros sí manejamos muchísimas bases de datos, más de 400, pero todas tenían un sesgo durísimo. Les voy a dar también pegado a eso otro tema así. Yo hablé ahorita de necropolítica porque me parece un concepto de un autor africano, lo pueden buscar. No quiero decirlo porque siempre lo digo mal pronunciado, pero necropolítica. Bueno. Es aplicable en ciertos grados en Colombia, en ciertos espacios, en ciertos tiempos. Es la gobernanza de la muerte sobre un territorio en clave precisamente de la extracción del capital sin importar la vida, ¿sí? Y entendiéndolo que la vida es una vida capital porque es una vida racializada. Acá tenemos un caso escabroso que es el del Canal del Dique. En la última, o sea, lo primero que avanzó en esto fue la Comisión de la Verdad, después vino una demanda, la JEP lo asumió, dictó unas medidas cautelares, la unidad de búsqueda está allá, pero estamos hablando de más de 10.000 desaparecidos ya constatados por la unidad de búsqueda. 10.000 desaparecidos son 4 veces los desaparecidos de Argentina, casi 5, ¿sí? Entonces son unas dimensiones. ¿Por qué sucedía allá? De hecho, no son todos afrocolombianos. La mayoría del Canal del Dique, que es una construcción artificial de la colonia que empezó en el siglo XVI para unir Cartagena con Bogotá y que se ha mantenido en el tiempo, son palenques, son comunidades que son palenques en toda esta zona, donde la modernidad no ha llegado, ¿sí? Son zonas como puestas en el olvido. Y los paramilitares, el Frente Canal del Dique, que además lo aceptaron, los responsables lo han dicho en videos que nosotros tenemos del Canal del Dique, los pueden ver ahí en la transmedia de la comisión, lo aceptaron. Sí, nosotros lo hicimos así, de frente. Y nos ayudaron incluso a encontrar y pues hemos hecho encuentros para encontrar a los desaparecidos con ellos. Entonces es una verdad, digamos, compleja, pero que contiene las dos versiones. O sea, unos están diciendo esto pasó y los que lo hicieron dijeron sí, sí lo hicimos, ¿sí? Entonces, como negarlo es imposible, falta el actor económico porque lo hicieron y otros pedazos ahí. Pero en esa zona, eso es ¿por qué no lo vimos? Duró 18 años el silencio. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la sociedad colombiana? ¿Por qué no miró para allá? Que allá viven los negros, para decirlo así, ¿sí? Nadie le importa, o le importa menos. Entonces hay que ponernos realmente la camiseta y empezar a romper esas vainas si queremos realmente transformar la forma en que vivimos. Bueno. Qué pena, profesora Sandra, es que pues, se puso interesante y iba a robarle 5 minutos más a todos. Solo para mencionar unos elementos importantes que usó Ricardo en esta exposición. Y hay un instrumento de caracterización del conflicto que puede pasar por alto y se puede ver como una diapositiva, pero es ese mapa de cartografía de caracterización del conflicto. Nosotros vimos en las diapositivas de Ricardo unas imágenes que muestran, allí se ve, por ejemplo, el pueblo rom en desplazamiento, en todo lo que tiene que ver con los Montes de María. Y bueno, ese es un elemento etnográfico muy importante para que, como estamos en un ejercicio pedagógico, para quienes estamos viendo, y aquí la mayoría somos y son estudiantes, y estudiantes en proceso de formación, quería hacer relación a esas diapositivas que usó Ricardo en relación con la cartografía del conflicto. Ese mapa que él mostró allí muestra, por ejemplo, ese desplazamiento. El tema de los laboratorios de droga también lo vi allí, el tema de la distribución de la presencia de los actores armados y dentro de la comunidad, que además lo explicó. Y para cerrar solamente en relación con el tema, bueno, de las cifras, el Registro Único de Víctimas en Colombia ha registrado más de 12.000 víctimas de artefactos explosivos como las minas antipersonales. Y el día en que se conmemora el Día de la Víctima de las minas antipersonales es el día 4 de abril de cada año. Y en relación con el tema de la desaparición forzada en Colombia, como lo menciona también Ricardo, aquí hay cifras escandalosas. Digamos que durante la dictadura de Chile y Argentina, las víctimas no superaron los 30.000 desaparecidos y en Colombia a la fecha estamos hablando de más de 200.000 desaparecidos en Colombia, solo como para tener una dimensión de esa tragedia, porque uno puede ver las cifras de desplazamiento de 7 millones de desplazados, pero se empieza a ver también en las cifras y en las estadísticas
cómo fue el secuestro, cómo fue la desaparición, cómo fue el despojo, el destierro. Observa cifras realmente graves. Y una de las conductas que mucho más víctimas le dejó el conflicto armado en Colombia son precisamente las víctimas de desaparición forzada. Solo quería añadir ese comentario. Y bueno, no sé, creo que ya aquí terminamos, ¿no? Quedamos como silencio. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de estas ponencias, así a nivel general y con la intención de nuestra cátedra, es precisamente por qué es tan importante seguir trabajando bajo las miradas que nos propone Alfredo Molano para entender el país y para poder descubrir esas verdades que no las encontramos en las cifras, que no las encontramos en la institucionalidad, porque precisamente esa ausencia estatal y precisamente ese racismo y esa exclusión política ha hecho que, digamos, no conozcamos nuestra historia ni lo que somos, ni nuestro territorio. Entonces son historias que están por construir, por elaborar, por seguir profundizando, por seguir andando en estos territorios y en conocer esas realidades y esas dinámicas de nuestro conflicto. Entonces, bueno, quisiera agradecerles muchísimo por este tiempo, por sus valiosos aportes y comentarles que esta grabación va a quedar colgada en nuestras redes sociales para que pues muchas personas puedan posteriormente verlas y también favorecerse de estas conclusiones de nuestros investigadores el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Darío, que también nos acompañó hasta este momento. A todos quienes estuvieron presentes y a quienes van a ver también esta grabación, que estén muy bien. Muchas gracias.